Bien, muy buenas noches para todos, Dios les bendiga mucho. La verdad que es un placer poder compartir esta segunda parte de este estudio Mayordomía para ser prosperados económicamente. Y estábamos estudiando en la vida de José los puntos fundamentales que podemos observar, el capítulo 39, capítulo 40, y hoy vamos a estudiar el capítulo 41. ¿Y por qué hablar de José cuando nosotros hablamos de mayordomía, de economía, de dinero? Porque justamente vemos que José, y lo repasábamos en la clase anterior, vemos que José, siendo un hombre que definitivamente no tuvo estudios políticos, económicos, socioeconómicos, tuvo la capacidad dada por Dios para justamente enfrentar tantas situaciones en la vida adversas como la que de repente enfrentamos cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo tuvo la capacidad de gobernar. Por eso que vamos a repasar rápidamente los 7 puntos que vimos en la clase anterior, y el primero era que José decía: el Señor está conmigo. El segundo punto, vemos a José respetando los mandamientos. El tercer punto, vemos a José con una vida en santidad. El cuarto punto de la vida de José es que él esperaba que el copero tuviera misericordia y fidelidad para con él, para ayudarlo a salir de la cárcel, y la realidad fue que no fue eso así, sino que justamente tiene que ver con que solo de Dios tengo que esperar fidelidad. El quinto punto tiene que ver con que José le interpreta un sueño a Faraón, al rey, y le dice que van a venir 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. O sea que este quinto punto tiene que ver con que todos tendremos años buenos y malos. Todos tendremos años buenos y malos. Eso lo veíamos la clase pasada, para empalmar, con esta clase. El sexto punto tiene que ver con ser un líder sobre la economía, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Y el séptimo punto, prudente, sabio y en el lugar correcto. Hoy esta clase se va a centrar en los últimos 2 puntos, siempre referenciado en la vida de José, y ahora sí nos vamos a ir a Génesis capítulo 41, versículo 33. Entonces, acá lo que se encuentra antes de ese versículo 33 es que José le interpreta un sueño a Faraón, un sueño que Faraón no entendía, pero que entonces porque en José estaban los 5 puntos anteriores, es que entonces José tiene la capacidad de interpretar un sueño que nadie podía interpretar. Enseñanza esta noche para nosotros. Cuando nosotros contenemos en nuestra vida diaria los 5 puntos anteriores, entonces tendremos interpretación de la vida, interpretación de la realidad, porque lo que vamos a estudiar en esta noche y lo que ustedes van a escuchar no tiene nada que ver con el orar, no tiene nada que ver con el ayunar, no tiene nada que ver con la congregación de los santos. En estos últimos 2 puntos, justamente por causa de contener los primeros 5 puntos, estos últimos 2 puntos va a tener que ver netamente con la economía, va a tener que ver netamente con lo que significa ser un mayordomo prosperado económicamente, una mayordomía genuina de parte de alguien que entiende cómo manejar economía. Ahora bien, yo tengo que dejar esta base clara de que si no están los 5 puntos anteriores en nuestras vidas, se nos va a complicar vivir, experimentar, ser verdaderamente mayordomos de estos últimos 2 puntos que vamos a estudiar. Bien, para eso vamos a ir a la palabra. Todo este estudio tiene que ver con la base bíblica y no hay forma de salir de ella. Capítulo 41, verso 32, José le va a contestar a Faraón, le va a contestar y le va a decir: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Verso 34, haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Quiero parar aquí un minuto la lectura bíblica. ¿Qué cosa? Un muchacho de aproximadamente 24, 25, 27 años le está dando directivas precisas a un rey que manejaba toda la tierra de Egipto.
Eso lo puede hacer el hombre cuando posee primero al Señor en su corazón, digo al Señor Jesucristo, y segundo, cuando verdaderamente vivimos con los 5 puntos anteriores. Faraón está escuchando, no un ministro de economía, no una persona que pasó por las grandes universidades de economía del mundo, solamente está escuchando a un muchacho que tiene una capacidad dada por Dios para administrar algo que va a ser sorprendente a los ojos y a los oídos de Faraón. Y entonces lo primero que le va a decir es, repaso el versículo 33, provéase ahora Faraón. Él le está diciendo a Faraón lo que tiene que hacer. Provéase un varón, y ese es el punto en que quiero mencionar ahora como el 6º punto, un varón, esta palabra varón es sinónimo de liderazgo. Si ustedes quieren anotar eso, este varón tiene que ser un varón líder. Un varón que tenga un liderazgo sobre lo que va a manejar, lo que va a tocar, lo que va a hacer, lo que va a ejecutar. Este varón no podía ser un varón cualquiera, no podía ser un varón del montón del pueblo. Lo que le está queriendo decir José a Faraón es: búsquese un varón que tenga cualidades de liderazgo. Porque, lo que iba a venir a posterior de eso tenía que ver con una acción y un movimiento en todo el país, que lo que le va a decir en el versículo 34 es que ponga gobernadores sobre el país. Dice, y quinte la tierra. Otra versión dice, divida la tierra en 5 partes. Quintar es dividir en 5, sinónimo de 5. Egipto, divídalo en 5. ¿De dónde sacó toda esa información mi amigo José? Gloria a Dios, porque el mismo Dios que tuvo José lo tenemos nosotros para enseñarnos de la misma manera y poder manejarnos bajo la misma directiva del mismo Dios. Ahora él le va a decir, divida la tierra de Egipto en 5 partes y ponga un gobernador en cada una de las partes de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendo este José! ¿De dónde tanta revelación? Así que el punto 7, yo ya lo mencioné, el punto 7 tiene que ver con prudente, sabio y en el lugar correcto. ¿Por qué en el lugar correcto? Porque le va a decir en el versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Sobre cada una de las 5 partes pongo un gobernador. O sea, el gobernador que iba a estar debajo de ese varón líder, entonces esos gobernadores tenían que estar en el lugar correcto. En otras palabras, la tierra de Egipto la iban a dividir en 5 y 5 gobernadores iban a estar debajo de ese líder que era aquel varón que iba a manejar todas las cosas. Quiero entonces hablar en este punto 6 de un varón. Un varón, dije, es un líder de gobierno. Un líder de gobierno, un gobierno, y cuando hablamos de gobierno, por ejemplo, nosotros podríamos remitirnos a nuestro gobierno. ¿Cuántos presidentes contiene nuestra nación argentina? Solo uno. No pueden haber 3 o 4 presidentes de la nación. ¿Cuántos intendentes tenemos en un departamento, cualquiera sea? Solo uno. No podríamos gobernar los departamentos con 4, 5, 6 intendentes por departamento. Eso es irrisorio, eso es antigobierno, antiforma de gobernar, no se puede. Entonces él le dice, busque un varón que sea líder, que tenga capacidad de gobierno. Y todo esto lo vamos a empezar a bajar a nuestras vidas y a nuestras casas y a nuestra familia en esta noche. Yo necesito en mi casa que alguien gobierne mi casa. Y ese tengo que ser yo, como el varón líder que gobierna mi casa. Si la casa no está compuesta por varones, en ocasiones, pues entonces alguien se tiene que levantar en la casa como ese líder, como ese gobernante de la casa. Pero si el hombre está en la casa, el hombre tiene que cumplir las veces de este gobierno, de este varón que se levanta a la hora entonces de gobernar. Y dice que este varón tenía que ser prudente, sabio y en el lugar correcto. Eso dice el versículo, si ustedes me acompañan, versículo
34, ¿no? Versículo 34. Un varón que sea sabio, que sea prudente y que esté en el lugar correcto. Ahora, fíjense lo siguiente. Un varón, ya hablé del liderazgo de ese varón, pero ahora voy a hablar de la prudencia de ese varón. ¿Qué significa la palabra prudencia? La prudencia es alguien que vive con una vida equilibrada. El equilibrio de la vida es sinónimo de prudencia. Entonces, un varón que es líder, que es gobernante de su casa, y quiero referirme hoy a la palabra varón puntualmente, pero vuelvo a aclarar que si por la falta del varón en la casa, la mujer ocupa su lugar, pues entonces también estas palabras serían para esa mujer. Un varón prudente, que entonces la prudencia que contiene ese hombre hace que le dé valor al dinero. La prudencia hace de que yo le dé valor al dinero, porque yo soy prudente, no malgasto el dinero por prudencia. No digo de no gastarlo, digo de no malgastarlo. Porque entonces yo soy un varón gobernante, ustedes son varones gobernantes, que por tener prudencia dentro de sus corazones, aprendemos a valorar el dinero. El dinero tiene un valor, pero ese valor del dinero yo lo tengo que saber gastar, saber invertir, saber manejar. Muchas veces cuando no hay prudencia en la casa, se malgasta el dinero. Yo voy a hablar enseguida en varios puntos donde en las casas se malgasta el dinero. Pero quiero dejar estas bases porque voy a hablar enseguida de lo que es prudencia y voy a acompañar con varios ejemplos la prudencia. Quiero hablar de lo que es ser sabio, porque le dijo ese varón que te tenés que buscar, tiene que ser sabio y prudente. La sabiduría es sinónimo del trabajo. No hay forma de pretender ser sabio sino trabajo. El trabajo que Dios nos ha mandado a ejecutar, a llevar a cabo en esta tierra, porque de hecho la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es un versículo muy literal, que lamentablemente mucha gente en las iglesias evangélicas cargan un cierto grado de ociosidad y no tienen un ímpetu para el trabajo. Son más bien ociosos que trabajadores. Pero entonces la sabiduría me lleva a ser trabajador. No hay forma de que yo sea sabio y no sea trabajador. Y lo tercero que le va a hablar de las cualidades de ese varón, el cual el rey tenía que buscar, era que estuviera en el lugar correcto. O sea, póngalo en las fracciones de Egipto donde corresponda. Eso habla de estar en el lugar correcto. Ahora fíjese lo que yo voy a hablar de esto, del lugar correcto. El lugar correcto tiene que ver con saber invertir nuestro dinero correctamente. El lugar correcto tiene que ver con comprar lo que es necesario y no lo que me gusta. Hay una diferencia entre lo que me gusta y lo que necesito. Cuando yo estoy en el lugar correcto, entro a los comercios correctos. Digo cuando estoy en el lugar correcto como hombre prudente. Cuando estoy en el lugar correcto como el jefe o el gobernante que Dios ha puesto de mi casa a mi persona, de su casa a su persona. Cuando estoy en el lugar correcto, no entro a los lugares que entonces incorrectamente gasto mi dinero. Y de todo esto yo voy a dar ejemplos más tarde. Solo es la introducción a estos 3 puntos que entiendo son fundamentales. Lo otro que le va a decir José con tanta sabiduría, le va a decir, divida la tierra de Egipto en 5 partes. ¿Por qué justamente José eligió el número 5? Y hoy entendiendo nosotros la numerología bíblica, entendemos que el número 5 tiene que ver con la gracia. La gracia de Dios estaba sobre la vida de José. Y la gracia de Dios hizo que José interpretara para que una nación de millones de personas no se muriera de hambre.
La gracia, el número 5. La gracia de Dios está sobre todos aquellos que entonces creemos en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. La gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia no es ni más ni menos que un regalo. Lo que nosotros hemos adquirido, por gracia lo hemos adquirido. La salvación de nuestras vidas en vida eterna, después de esta vida, digo, por gracia la hemos recibido. Y todo lo que recibimos como favor de Dios es por gracia y solamente por gracia. Por eso Él le va a decir en 5 partes, porque hay una gracia de Dios que está expresada en este pasaje para dar de comer a tanta gente. Cuando nosotros, vuelvo y repito, tenemos los 5 primeros puntos como cualidades de vida de nuestras vidas, lo que va a pasar es que la gracia de Dios va a venir a nuestras vidas para que entonces podamos verdaderamente nosotros ser mayordomos de nuestra economía y prosperados en la economía. Déjeme avanzar. Esta gente que tenía gracia de Dios y que había sido dividida la tierra en 5, iban a recibir directivas ¿de quién? De el varón líder. El varón líder iba a estar arriba de los 5 gobernadores. Eso nos habla de que el líder de mi familia y el líder de su familia tiene que bajar directivas a la familia, a su esposa, a sus hijos, a los que convivan en casa. Tienen que bajarse las directivas correctas de cómo se harán las cosas. Ese líder iba a decir, preparemos los graneros, preparemos, porque si leemos la historia nos encontramos con eso, de que hay directivas para preparar graneros por la abundancia que iba a haber. Ahora bien, en casa hay que bajar directivas a nuestros hijos, a los que conviven en casa, a nuestras esposas, desde aquel liderazgo de gobierno en el cual usted representa en su casa, si es varón o si es una mujer, vuelvo y repito, que ocupa el lugar del varón en casa porque él está ausente, pues entonces desde usted tienen que bajarse las directivas correspondientes a cada uno de los integrantes de familia. Sino que sabían qué hacer los gobernadores allá abajo. ¿Qué saben qué hacer sus hijos? Si usted no deja los parámetros claros de qué, cómo y hasta dónde se puede gastar en un hogar. Así que ahí está bajado a los 5 gobernadores o a los integrantes de cada una de nuestras casas. Y quiero hablar fundamentalmente el rol de la mujer en casa. Es muy importante para aquellos matrimonios, para aquellas familias que están formadas, donde el varón es la cabeza del hogar, donde el varón es aquel líder que está direccionando la cosa. Es muy importante la mujer en casa, muy importante. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 14, verso 1, que la mujer sabia edifica la casa. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica la casa. Verdaderamente, escuché a un pastor que me dijo, dice, cuando uno ve un gran hombre o detrás de un gran hombre, ¿qué es lo que hay? Una gran mujer. Y él me corrigió y me dijo, no, Juan Carlos, está mal. No es detrás, es al lado de un gran hombre. Porque la mujer, la que nos acompaña, la idónea, la que justamente Dios saca del costado de Adán, es la que verdaderamente importa muchísimo en la economía de una casa. Yo realmente en esto quiero poner y agradecer a Dios por la esposa que me dio. Porque si Dios nos ha honrado a nosotros como familia, es en un 50% gracias a mi esposa, porque mi esposa es una excelente mayordoma de casa. Y necesitamos los varones tener mujeres idóneas, por eso la idoneidad de la mujer es la que favorece al hombre. La idoneidad de aquellos 5 gobernadores para manejar la tierra y para manejar todo lo que tenía que ver con la distribución y acopio de trigo y todo lo que se iba a cultivar y ganar, pues entonces era elemental para entonces todo el país. Cuando la mujer es idónea, es la compañera que verdaderamente nos colabora y no nos derrocha en la casa, allí es que Dios entonces bendice la casa. Porque la Biblia es la Biblia y la tenemos que respetar. Y la Biblia dice
que la mujer sabia es la que edifica. Pero ¿y la necia entonces qué hará? Sino destruirla. La mujer sabia, ¿de dónde sacamos sabiduría? Sino de Dios, sino de la palabra, sino de charlas como esta, donde podemos entender, donde podemos crecer, donde podemos crecer en sabiduría. Entonces, yo quiero reflejar esto, la mujer es importantísimo, la mujer es vital en un matrimonio, que la mujer sea una mujer administrativa y sea una mujer ahorrativa, y no estoy hablando de tacañez, y eso lo voy a hablar enseguida, sino estoy hablando de una cordura en la economía. La mujer es vital para el crecimiento de una familia. Avanzo, porque entre medio y los versículos anteriores me encuentro con que los 7 años de vacas gordas que vendrían para acumular para los 7 años de vacas flacas. Entonces, otro de los puntos que ustedes si quisieran anotar, son todos subpuntos, esto que estoy diciendo, es que todos tendremos buenos años en nuestras vidas. Todos. Nadie puede decir sobre la tierra que no ha vivido ningún buen año o que no tuvo varios buenos años en la vida. Nadie lo podrá decir. Todos tendremos la experiencia de vivir buenos años y malos años en la vida. Eso es una enseñanza para que nos quede claro. A la hora de que cuando nos vengan los malos años, no nos quejemos contra Dios. ¿Por qué? Porque está diseñado de que todos tengamos malos años en algún momento de nuestras vidas. Pero está diseñado que todos tengamos buenos años. Ahora, ¿qué voy a hacer con los buenos años? Y ahí está el secreto. Por eso esta charla y por eso es lo que Dios nos está permitiendo crecer en el conocimiento para ser verdaderos mayordomos y hacer prosperar nuestra economía. Entonces, ese subpunto dice, todos tendremos buenos años en nuestras vidas. Ahora bien, ejemplo, y empiezo a dar ejemplos. Gente que de repente en esos buenos años se comió todos los asados que se pudo comer, fue a todas las fiestas que pudo ir y pagó todo lo que pudo pagarle a todo el mundo. Y entonces cuando vinieron los años subsiguientes, yo no sé si ustedes conocen el refrán de la milanesa en taza que Jaimito le dijo a la maestra que había comido el día anterior. Entonces se comen las milanesas en taza. ¿Por qué? Porque no se supo qué hacer con los buenos años. La mala mayordomía de nuestras vidas hacen que justamente por causa del desajuste de los buenos años hagan de que después tengamos escasez en los malos años. Porque les quiero decir, muchachos y mujeres, todos pasaremos malos años. Yo me recuerdo, no sé si vamos a terminar hoy o dentro de 3 sábados, o dentro de 3 jueves, pero yo me recuerdo cuando apenas nos casamos con mi esposa. Yo tenía 22 años, ella tenía 21. Y nos tomó la época crítica, porque en todos los tiempos han habido épocas críticas. La Biblia habla, lo dije el jueves pasado, la Biblia habla de hambre sobre la tierra. Acá iba a venir otro hambre sobre la tierra. La Biblia habla de muchos hambres sobre la tierra. Y mucha gente ha vivido y ha pasado hambres, etapas de hambre sobre la tierra. Pero solo aquellos que hemos podido confiar en el Señor, digo, no hemos pasado hambre. Porque hemos tenido la estrategia o hemos tenido la capacidad de que algo salimos a hacer y no pasamos hambre. Porque una cosa es estar en estrechez y otra cosa es pasar hambre. Pero mucha gente, y no me quiero extender ni ir del tema, pero mucha gente ha pasado hambre sobre la tierra, hambre literalmente, porque no ha sabido aprovechar los buenos años. Pero déjenme contarle una historia nuestra. Cuando nos casamos con mi esposa, hace 28 años atrás, nosotros nos fuimos a vivir de prestado a una casita que nos prestó un amigo secundario, digo, a través de un tío de mi esposa, una persona que ni conocimos, pero nos prestó una casita por 1 añito y pico. Y en todo ese tiempo nos tocó vivir la crisis en la época de Alfonsín en Argentina. Y cuando vivimos esa crisis, no me olvidaré nunca más, ese febrero que tuvimos el 95% de inflación. Justamente nosotros habíamos empezado a trabajar con algunas obras
y no las pudimos terminar porque el azúcar, el pan, todas las cosas, todos los elementos y todos los materiales valían más caro en la tarde que en la mañana. Eso era terrible. Todos los días. Eso era terrible. Ahora, en esa época, Dios nos da una estrategia y nos conecta con una granja no de esparcimiento, una granja de venta de huevos, una granja no para irnos a recrear, una granja para ir a comprar huevos, y comprábamos huevos sucios. Ya no existe el huevo sucio porque ahora la modalidad de los gallineros han cambiado, pero en la época que les hablo, el huevo salía sucito. Y ustedes me entienden cuando hablo del huevo sucio. Y el huevo sucio era más barato. Entonces, pues, llegábamos por la tarde, noche a la casa, lavábamos todo ese huevo sucio, lo poníamos en maple y a la otra mañana ese huevo estaba seco y limpio y nuevo y lo vendíamos como huevo nuevo. Y le hacíamos una diferencia más. Digo, a la hora de que los años malos pueden venirnos a todo, pero ¿qué cuando me encuentra fuera de Dios? ¿Qué cuando me encuentra sin los 5 primeros puntos que hablé? ¿Y qué cuando me encuentra sin ningún, o con los graneros vacíos? Que el Señor nos bendiga. Así que los años malos nos van a venir a todos, pero hoy estamos aquí para aprender qué hacer con los años malos. Y por causa de haber aprendido qué hacer con los años buenos, no sufriremos los años malos. Yo eso lo creo con todo mi corazón. Bien, entonces estaba en el punto, gente que de repente tiene el dinero para gastar en la semana, pero lo que hace es que el día sábado por la noche o el día domingo se hace un gran asado que no es el presupuesto semanal ni mensual, pero no importándole nada, durante la semana se padece. Digo administración de gente que tiene sabiduría. Y ahora en todo lo que hable a partir de ahora, siempre me voy a referir a un punto de gente sabia o a alguien que debería tener prudencia y no la tiene. La sabiduría, la prudencia y en el lugar correcto. Esas 3 condiciones las tienen que tener cada líder de familia. Las 3 condiciones básicas para que entonces cada uno de nosotros crezcamos en nuestras economías y en nuestras vidas. Quiero avanzar. Muchas veces esa gente que come asado todas las semanas, y no tengo nada en contra del asado, a mí me re gusta el asado, créame. Cada vez que podamos lo comemos porque no tenemos problema y es deleite. Pero digo, cuando a veces está la estrechez y se malgasta o se gasta, digo, en asado, como de repente puede ser en ropa de marca, puede ser, y también me gusta la ropa de marca y me gusta calzar bien y me gusta, pero digo, en tiempo de estrechez y gastamos en cosas, digo, innecesarias. Pero entonces, mientras que eso pasa y el dinero se me escapa por esa mala mayordomía, las paredes de mi casa están cayéndose. Hace 7, 8, 10 años que no pintamos la casa. A la hora de entender un orden de prioridad, un hábitat, ¿no? Pero los restaurantes es nuestro común denominador, las salidas son nuestras... No está mal, a mí me re gusta, créame. Vamos y compartimos todo lo que usted quiera, pero el orden de prioridad para hacer mayordomía, eso se llama sabiduría. Un líder con sabiduría ordena entonces su orden de prioridad. Quiero avanzar porque tengo varios puntitos en que quiero reflejar toda esta información. Cuando hay infidelidad sexual en el matrimonio, yo tengo que decir esto, la economía de esa casa va a derrumbarse por lo menos en un 65%, eso nosotros lo hemos comprobado. Cuando hay por alguna de ambas partes o por ambas partes infidelidad sexual, la economía, el dinero que entra a la casa va a caer en su bolsillo, va a caer en su saco, en el bolsillo de su saco, como dice la Biblia, como en bolsillo roto. No se va a poder disfrutar, no va a tener un buen fin, porque la infidelidad trae pecado a la casa y el pecado dentro de la casa, pues entonces lógicamente me está sacando del contexto de los primeros 5 puntos. Pero esto que quede claro, porque hemos visto con mi esposa tantos casos de infidelidad y pobreza.
o infidelidad y de repente pasar necesidades económicas teniendo recursos, teniendo salarios dignos. Pero ¿cómo se ve que el diablo les roba la economía por causa de la infidelidad? Punto siguiente. Hay que hacer en las casas un cronograma de gastos, de ingreso y egreso. Eso es elemental. Para cuando estamos ajustados, cuando la economía está justa, para cuando de repente decimos no estamos viviendo los mejores años donde realmente no necesitamos hacer una distribución porque lo que está entrando es suficiente para cubrir todo y siempre sobra en el bolsillo. Si ese no es el caso, entonces hay que hacer un cronograma de ingreso y egreso. Yo necesito establecer prioridades de pagos. Prioridades de pagos, el alquiler, si alquilo, si no alquilo los impuestos, si estoy mandando niños a la escuela, secundaria, terciaria, abonos escolares, de repente prioridades como todos los gastos que puedan tener durante el mes que la familia, y para eso está el líder, para eso está la cabeza, para eso está ese varón líder que juntamente con su gobernador, la esposa, le ayuda a manejar la economía. Entonces este mes vamos a necesitar comprar los cuadernos, los útiles escolares, de repente la mercadería de cada casa que consumimos cada uno. Son listas que necesitamos originar en la familia para ver las prioridades, impuestos. Entonces uno dice, bueno, yo cuento con esto hasta hoy. Cuento con esto para no deberle. La Biblia dice, no le debamos nada a nadie. Deber es una maldición. Deber me ata. El deberle a alguien es un pecado delante de Dios porque la Biblia lo dice, no le debamos nada a nadie. Y lo otro que dice la Biblia, si ustedes sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, les cuenta como pecado. Deber es un pecado. Yo necesito tener mis cuentas al día, porque cuando yo debo algo a alguien, es una puerta que tengo abierta a Satanás para que entonces venga y me golpee por ahí. Yo necesito tener mis cuentas al día para con la sociedad y para con mi prójimo. Hablé del cronograma de ingresos y egresos. Ejemplo, de repente he visto personas, y por allí esta charlita va a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido con mi esposa de hacer cosas juntos o de hablar con muchas personas a lo largo de estos años. Y es que hemos visto personas que de repente invierten tanto, un ejemplo que recordamos, invierten tanto dinero, por ejemplo, en un vehículo. Y ese vehículo, hermanos, si es un Fiat 128, y usted lo ve y está impecable el Fiat 128, y es verdad, está impecable, y el hombre le han puesto cantidad de plata a ese vehículo, plata irrecuperable. Porque cuando uno entiende un poquito comercialmente el mundo automotriz y demás, hay plata que se le invierte a los vehículos y es irrecuperable. Por el modelo, porque tiene un valor base, etcétera. Entonces, gente que descuida, hombres, estoy hablando de hombres que tenemos como testimonio, que descuidaron de repente gastos de la casa o ajustaron a la familia por causa de colocarle tanto dinero a su vehículo. Porque era como ese Dios que estaba allí adelante, primero. Era lo principal, que nadie lo toque, lo limpia todos los días. Y está bueno que limpie el auto todos los días, o día por medio. Pero digo, a la hora del orden de prioridad, eso no funciona. Estoy hablando de una persona con sabiduría. Esa persona evidentemente no es sabia, porque se ha corrido de las bases de la familia, que justamente son sus integrantes. Avanzamos. Lo otro que, y esto es no sabio, lo otro no sabio, hablando de sabiduría, de prudencia y de gobierno, es ser conformista. Ya tenemos el techito, se llueve pero lo tenemos, una gotera más, una gotera menos, y nos conformamos aún pudiendo trabajar 2 o 3 horas más por día, solo trabajamos las 6 o 7 que me han contratado, porque entonces con esto la vamos llevando y tiramos.
Digo a la hora de no ser conformista. No hablo de avaricia, porque enseguida voy a hablar de lo que es avaricia y de lo que es ser una persona tacaña y todo lo demás. No hablo de la avaricia porque la avaricia no es de Dios, pero tampoco el conformismo es de Dios. Porque si José dictaminó en su dictamen socioeconómico que le dio ahí a Faraón que pusiera gobernadores sabios, una persona sabia no se conforma. Una persona que tiene un poco más de 2 dedos de frente no se conforma y va por más. Dice, no, yo creo que hay más para mí. Yo creo que hay más para nosotros. Yo creo que hay más para mi casa. No estamos mal, pero podemos estar mejor. Y más si tenemos la bendición del Señor. ¿Está? Entonces, no es sabio ser conformista. Bien. No es sabio, menos sabio, ser ocioso. Recién lo mencioné rápidamente. Pero ahora quiero enfatizar en este punto. Porque el ocio, dice la Biblia que al perezoso se le cae el techo. Proverbios. Yo no puedo ser ocioso en la vida. Un líder prudente no es ocioso. Un líder sabio no es ocioso. Un líder entonces tiene ímpetu, se proyecta en la vida y diseña como José lo hizo. Entonces nuestras vidas no pueden ser ociosas. Si alguno de nosotros, aún los que me están escuchando a través de este video, tiene la capacidad de dormir hasta más de las 8 de la mañana, quiero decirles que entonces tenemos un problema de ocio. Porque por lo menos a orar me tendría que levantar si no tengo trabajo. Eso es lo que siempre yo le digo a la gente. Pastor, no tengo trabajo, ¿te levantaste a orar a las 6:30 de noche? No, pastor, si no tengo trabajo, dormí hasta las 11. Si no tengo otra cosa que hacer que dormir. Qué triste. Qué triste cuando soy ocioso. Qué triste cuando soy ocioso y entonces, aunque no tenga trabajo, pero mi ocio no lo llena la cama, no lo llena la almohada, sino que ese ocio lo cambio, lo transformo por una búsqueda genuina a Dios. Ser ocioso no es de sabios. Bien, tengo otro tipo de gente que yo sé que en el caso del grupo que está aquí, ninguno de ustedes son. Pero tengo un grupo de gente aquí que son aquellos que salen de trabajar. Y eso puede ser 2 o 3 veces a la semana, o todos los viernes, o todos los sábados. Y que pasan por el kiosco que ya conocen, o por el barcito que ya conocen, o por el amigo que ya conocen. Y ahí se toman un par de botellas de algún producto, de algún líquido que pueda contener alguna botella de eso. Y ahí entonces está hasta las 2, 3 de la mañana. Y entonces ahí se gastan un dinero que es un dinero mal invertido. Y de repente está la esposa, los hijos, está la madre, está el padre en casa esperándolo. ¿Qué es lo que está pasando con una vida en desorden? Si yo tengo los primeros 5 puntos del que les hablé, esta condición que acabo de decir no es de prudencia. Estoy hablando de varones líderes prudentes, sabios y en el lugar correcto. Ese lugar no es el correcto. El lugar correcto cuando yo salgo del trabajo es irme a mi casa o irme a los compromisos que sean productivos. No hablo de que no nos podemos juntar un viernes a la noche con un amigo, con una familia, en una cena familiar, en un lugar con coherencia, pero si eso es un hábito en mi vida de 2 o 3 veces a la semana, de todos los viernes al mismo lugar, de todos los sábados al mismo lugar, quiero decirte que no estás asistiendo al lugar correcto en forma permanente. El gobierno de tu vida ahí se está cayendo. Que el Señor nos ayude. Hay otra clase de gente que tampoco está acá, pero que entonces tiene hábitos de pasar por lugares donde, por ejemplo, se dicen a sí mismos, tal vez estos lugares mejoren mi suerte. Y entonces pasan por el casino o se arriman a alguna casa de lotería para poder comprar algún papelito que les mejore la suerte. Yo quiero dejar 3 citas bíblicas aquí. 3 citas bíblicas. Primero Isaías 65:11. Dice Isaías 65:11, y pusieron delante de ellos mesa de fortuna. ¿Qué será eso? Sino algo parecido al casino.
Primera de Timoteo 6:10. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero entonces, Salmo 16:5, y este sí quiero que lo anoten con un resaltador. Salmo 16:5, el salmista va a decir, el Señor sustenta mi suerte. Es el Señor quien sustenta mi suerte. Yo no necesito pasar por el casino ni por ninguna casa de lotería para ver si me mejora la suerte. Entonces, pues, si yo soy practicante de ese tipo de lugares y asisto a esos lugares, entonces, pues, no estoy conteniendo ni viviendo los primeros 5 puntos que mencioné. El Señor sustenta mi suerte. Quiero ir al versículo 36 con la intención de terminar. Dice el verso 36. Después de decirle ponga gobernadores, quinte la tierra, le va a decir, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Lo que le está diciendo José a Faraón es que preparen depósitos, para que echen en los depósitos toda la ganancia que van a tener, la abundancia y lo que les va a sobrar, porque no se iban a comer lo que iban a producir, porque los 7 primeros años iban a ser de tanta abundancia que no se iban a comer todo lo que producían. Pero entonces, qué importante que es tener un poder de ahorro. Cuando yo puedo, tengo que tener poder de ahorro. Yo tengo que tener poder de ahorro para cambiar mi vehículo, tengo que tener poder de ahorro para cambiar mi bicicleta, tengo que tener poder de ahorro para comprarme un vehículo, tengo que tener poder de ahorro para adquirir. Eso es sabio, prudente y estar en el lugar correcto. Entonces a lo mejor en vez de tantos asados, entonces a lo mejor en vez de tanta plata mal invertida, en vez de perder tanta plata en los lugares de creer que uno va a ganar en esas mesas de negociación que no son otra cosa que del diablo, pues entonces ser un buen mayordomo para decir este mes voy a ahorrar 4.000 y lo voy a poner en el banco. El próximo mes voy a ahorrar 5.000 y lo voy a poner en el banco. Porque trabaja mi esposa, trabajo yo, porque nuestros números son generosos. Entonces, en vez de gastarme todo total, el 28 llego total, el 29 cobro. Los últimos 100 pesos me los quedo en el bolsillo para el 28 porque ya el 29 vuelvo a tener mi sueldo y no tuve la capacidad de entonces hacer depósito. José le dijo, hagan depósito. Porque hay una cita muy poderosa que a mí me llamó la atención. Y yo quiero que la leamos aquí. Verso 30 y 31. Dice, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre. ¿Qué está diciendo José? Va a haber tanta hambre que no se van a acordar de la abundancia que había. Esto habla, si lo damos vuelta, el versículo, yo puedo decir lo siguiente, si yo soy previsor en los años de abundancia, a mí el hambre no me va a afectar. Dice que ni se iban a acordar de la abundancia que había, culpa del hambre. Pero si yo doy vuelta a esto, a ver si ustedes me entienden el concepto. Si yo digo, Señor, si me permitís ser previsor en los años buenos de mi vida, porque como ya dije, todos tenemos años buenos, entonces pues, yo no me va a afectar los años de hambre, los años de escasez, los años que estén más ajustados. Vamos a intentar terminar, porque en realidad me queda poquito. Capacidad de ahorro. Lógicamente la mayordomía en el ahorro es elemental, es vital para que yo pueda juntar un dinero, pueda juntar, ir haciendo un acopio. Me acuerdo cuando, y déjenme contar un poquito de mi historia, sé que les va a bendecir. Cuando nosotros apenas nos casábamos y les conté que vivíamos en esa casita prestada, eso era en Godoy Cruz, y para los que conocen allá en la San Martín Sur de Godoy Cruz, había un gran predio que ahora está lleno de edificios a 300, 400 metros de la GNC Octano, muy conocida, muy famosa, la San Martín Sur.
Y ahí había un predio muy grande, y ahí se asentaban todos los circos. Ahí van todos los circos. Estoy hablando bueno, tengo 50 y tenía 22, así que estoy hablando de 28 años atrás. Bueno, cuando nos casamos, 27, 25. No tanto. Y resulta que no me olvidaré en mi vida. Ahí ya nos habían entregado la primer casita. Habíamos trabajado por la primer casita. Me acuerdo que era una casita del IPB. Y había alcanzado a comprar un Peugeot 504 modelo 74 celeste. Y lo entregué por la carpeta. Lo esperé unos meses y nos entregaron la casita. Después vino lo del circo. Y la casita de barrio allá en Maipú era sin piso, como las que entregaba el INPB años atrás. Sin piso, sin pintura. De casualidad el techito y las paredes y las puertas. Y entonces llegó el circo y nosotros nos fuimos al circo. Y no es que no teníamos nada que hacer, hermano. Pero bueno, nos fuimos al circo a ver si nos tomaban, aunque sea de algún payasito, algo. No, nos fuimos al circo porque yo en ese tiempo, entre otras cosas, hacía autoparlantes, publicidad con autoparlantes. Y nos fuimos a ofrecernos al circo para que nosotros le pudiéramos hacer la publicidad. Y yo le dije al dueño del circo, el circo se llamó Vostok, no me olvidaré en mi vida. Circo Vostok, un circo muy grande, muy famoso en su año, en su época, muy grandote, muy conocido. No sé si existirá, andaba por el mundo entero. Y yo le dije al encargado, le digo, mire, ella es mi esposa, ella puede acomodar gente. En los circos importantes, en la época aquella, hermano, se le daba la propina al que le acomodaba a usted, como en los cines antes. Bueno, ahora ya no se da más propina. Así que a mi esposa, con la propinita, y el que no le daba la propinita, le golpeaba ahí la cosa para que le diera la propinita. Y durante el día, hermano, yo le hacía la propaganda con autoparlante al circo Vostok, eso era en la tarde, mientras en la mañana vendíamos huevos y mientras en algún horario que quedaba hacíamos el plano que pillábamos por ahí. Digo a la hora de que el ocio no sirve. Y ese circo Vostok, entre sus propinas y mi propaganda, ¿sabe qué nos dio? El piso de la casa. Me acuerdo que le pusimos piso de granito reconstituido, que era un problema limpiarlo, después otro tema. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nos proyectamos, o sea, yo necesito tener un sueño para proyectarme, un sueño para ahorrar. ¿En base a qué sueño ahorramos? Entonces, el gobierno de una sabiduría, el gobierno desde una prudencia y estando parado en el lugar correcto, que yo creo que es la gracia de Dios, nos sentamos a proyectar. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hacer este año? Yo le dije a mi esposa, apenas nos casamos, le dije a mi esposa, yo me niego, conocíamos al Señor por supuesto, yo me niego a alquilar toda la vida, me niego, eso no es para mí, yo me niego a alquilar toda la vida. Hay que tener fe, varones y mujeres, hay que trabajar por esa fe, hay que diseñar también los proyectos y los avances respecto a esa fe. El Señor nos permitió esa casita de barrio, que luego la ampliamos y la vendimos y construimos otra, y que luego la vendimos y construimos lo que el Señor nos ha permitido tener hoy. Es una bendición cuando verdaderamente nosotros contamos con la gracia de Dios. La pregunta es, ¿todos los que creemos en Jesús contamos con la gracia de Dios? Absolutamente todos. Todos estamos bajo la misma condición. Todos estamos bajo la misma medida de José con respecto a nosotros en el día de hoy. Así que vuelvo a repetir esto, o mejor lo digo, no lo he dicho esto. Una cosa es ser ahorrativo y otra cosa es ser miserable. El miserable que no compra el huevo, ¿verdad? Como dice el dicho, porque le dolería tirar la cáscara. El miserable, el tacaño, aquel mezquino, aquel codo duro, aquel cocodrilo en todos los bolsillos, que no saca 10 pesos, eso no sirve, eso es un espíritu que le acompañará, y si usted no es libre de eso, usted nunca va a crecer. Porque la Biblia dice que en la medida en que damos, el secreto está en dar, qué increíble. Mucha gente no da para tener más, pero la verdad es que el secreto está en dar para tener. Pero quiero avanzar un poquito. Entonces mucha gente me ha dicho, pastor, es que yo soy pobre. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Sí, es que yo soy pobre. Y entonces yo le hago una pregunta, ¿comiste los últimos 7 días? Sí, pastor, sí, hemos comido, pero soy pobre. Pero entonces, a ver,
¿A dónde está el kit de la cuestión? ¿A dónde está la línea de separación entre la pobreza y verdaderamente el querer tener lo que hoy no tengo? Y ahí está el problema. Muchos de nosotros, porque hoy no tenemos lo que quisiéramos tener, decimos ser pobre. Yo les voy a dar la definición de pobre. Pobre es el que dice que es pobre. Ese es pobre. Pero no es pobre el que no tiene lo que hoy quiere tener. Porque lo puede tener mañana, lo puede tener pasado. Entonces, yo soy pobre de acá, de mente. Cuando yo digo ser pobre, soy pobre de acá, de mente. Pero si yo digo soy rico en Cristo Jesús, que es lo que la Biblia me dice, yo soy rico en Cristo Jesús, aunque hoy no tenga todo lo que yo quiera tener, pero entonces me proyecto en Dios para que con la bendición de Dios y la buena mayordomía de mis manos y de mi entendimiento, yo lo pueda obtener. Es pobre aquel que dice que es pobre, nada más. Eso está cautivado en su mente, eso está encerrado en su corazón. Pero cuando usted, lo que yo suelo decirle también a la gente que me suele decir esto, es lo siguiente: ¿tenés a Cristo en el corazón? Porque generalmente son cristianos. Imagínate, con Cristo en el corazón, decirme que sos pobre es una incoherencia. Porque Cristo nos ha vivificado y en Cristo dice la Biblia que Él nos dio juntamente con Cristo todas las cosas. Tantas cosas habría para decir en ese punto. Así que saquémonos la mentalidad de pobreza y tal vez yo no tengo lo que quiero tener hoy, pero creamos en el nombre de Jesús que lo podemos tener mañana. Lógicamente, los primeros 5 puntos tienen que abundar en mí. Bien, cerramos entonces. El 30 y el 31 se los leí. Proverbio capítulo 13, versículo 22, si quieren anotar eso. Proverbios 13, 22. Antes de leerle lo que dice eso, el proverbio, quiero decir lo siguiente. Todos esperamos, o la mayoría de todos nosotros, esperamos que los padres se mueran para recoger una monedita, la casita, el autito, algo que el viejo me deja de herencia. Todos esperamos, la mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos, ¿qué me deja el viejo? Que se muera rápido porque entonces una casita parece que no, pero hoy una casa vale. Proverbios 13, 22 dice, el hombre sabio, en otra versión dice el hombre bueno o el hombre sabio, lo bueno viene no por ser bueno, sino por tener la sabiduría de Dios en nosotros, por tener entendimiento. El hombre bueno o sabio dice, deja herencia a sus hijos y a sus nietos. ¡Wow! Estamos al revés entonces que la Biblia. Yo estoy esperando que se muera mi papá para que me deje la casa, pero mientras tanto la Biblia me dice que el hombre sabio tiene que dejar herencia a sus hijos y a sus nietos. ¿Cómo la dejaríamos si no hay una mayordomía que nos permita eso? Muchos padres solamente le dejan a sus hijos deudas y problemas, pero la Biblia me dice que yo tengo que dejarle herencia a mí. Y está hablando de economía, está hablando de propiedades, está hablando de bienes, de eso está hablando. Que el Señor nos ayude. No, cuando no soy buen mayordomo, generalmente no tengo conducta con el pacto financiero en cuanto a Dios se refiere. Y con esto cierro. Hay un pacto financiero que es tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia y la mía. Pero cuando yo no soy o no tengo conducta financiera para con la vida, generalmente no ofrendo o ofrendo y no diezmo, o diezmo y no doy mi primicia, ofrendo y doy mi primicia y no diezmo. No tengo una conducta con mi pacto financiero. Quiero que esto quede claro también. ¿Por qué? Porque es una base para que el Señor nos abra las ventanas de los cielos. Es la base. Ser fieles en ofrendas, diezmo y primicia es vital para un cristiano que necesita o que desea tener una buena mayordomía y un crecimiento en la mayordomía económica. Y cierro con el pequeño testimonio mío. Yo diezmo desde mis 18 años de edad, lo he contado varias veces en la congregación.
Y eso nos ha permitido, no por la sabiduría humana, aunque le hemos puesto el hombro a la cosa como en poquitas palabras le he contado, pero yo creo que lo que Dios nos ha permitido tener hoy, aún tener propiedades alquiladas para vivir tranquilo y todo lo demás, eso ha sido ni más ni menos por causa de que la bendición del Señor ha estado sobre nuestras vidas. ¿Con una esposa buena mayordoma? Sí. ¿Con un líder que podríamos decir, y no quiero en esto figurar, pero sí quiero poner mi ejemplo, porque ustedes tienen que aprender? Que hemos sabido, sí. Y que cuando hemos tenido que reducir, hemos reducido, sí. Y cuando hemos tenido que viajar porque ha habido, sí. No se trata de tacañez, sino se trata de ordenarnos conforme la situación vigente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Podemos hacer todo esto que hemos mencionado y estar en línea con el Señor, pero si nuestro pacto financiero no es fiel para con el Señor, les quiero decir algo, será todo el esfuerzo humano nada más, pero la ventana de los cielos, el Señor la abre cuando realmente nosotros entramos en el pacto financiero. Dios les bendiga, será hasta la próxima ocasión. Bien, y como hemos podido compartir lo que el Señor nos ha dado para ministrar en estas dos charlas, yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están viendo este video. Y yo creo que por causa de la unción y la gracia financiera que el Señor ha puesto en nuestras manos, va a ser impartida a través de la oración. A todos aquellos que se comprometan con Dios a vivir bajo los 5 puntos que les mencionamos, y entonces a practicar el resto de la enseñanza de esta charla. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro a tu persona, a tu presencia, para que cada Señor televidente que está recibiendo esta administración sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo, para que entre en ellos, Señor, esa capacidad de varón sabio y prudente, para colocado en la tierra correcta, que es la tierra de tu evangelio, sean prosperados y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro que la pobreza, que la escasez y que la miseria no son parte de sus vidas, sino que la bendición de Jesucristo, con la bendición que nos bendijo el Señor Jesús, son bendecidos todos aquellos que creen en el nombre de Jesús como el que bendice y no añade tristeza a su bendición. Padre, gracias te doy por los milagros financieros que vamos a escuchar a partir de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y será hasta la próxima.